Buenos días mis queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con la clase, es la semana 16, el día 4. El día de hoy nuestro tema es reconocemos las características y propiedades de los números primos y compuestos. Y para ello les voy a presentar también una situación significativa a manera de un problema para resolver. Tenemos la siguiente situación. Rodrigo va a sustentar su tesis de matemática en la universidad y ha olvidado un archivo importante en la computadora de su casa. Llama a su hermano para que ingrese a su computadora y le envíe el archivo por correo electrónico. Después de unos minutos, el hermano le pide la clave de su computadora. Rodrigo escribe en el WhatsApp: secuencia creciente de los divisores primos de 1260, y se apaga el celular por tener la batería baja. La pregunta es: ¿cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Vamos a analizar algunas cosas antes de poder resolver ese problema. Vamos a recordar lo que es el tema de los múltiplos. Los múltiplos de un número natural cualquiera, ¿no?, se obtienen multiplicando dicho número por un número natural. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los múltiplos de 2, que es m sub 2 igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, hasta el infinito, porque al multiplicar 2 por 0 me da 0, entonces 0 es múltiplo de 2. Al multiplicar 2 por 1 me da 2, entonces 2 es múltiplo de 2. Y así podemos continuar multiplicando por todos los números naturales y obtendremos los múltiplos de 2, ¿no? Si fuera, podría hallar los múltiplos de 3, serían 0, 3, 6, 9, etc. Y así podemos hallar los múltiplos. Ahora recordemos que el 0 siempre es múltiplo de cualquier número, todo número es múltiplo de la unidad, y todo número diferente de 0 tiene infinitos múltiplos, ¿sí? Entonces los múltiplos son infinitos. Vamos a pasar al tema de divisores. Los divisores de un número natural son aquellos números que lo dividen exactamente, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los divisores de 8 es d sub 8 igual 1, 2, 4, 8. ¿Por qué? Porque 8 entre 1 me da 8, entonces 1 es divisor de 8. También puedo dividir a 8 entre 2 y me da 4, entonces 2 viene a ser divisor de 4. También puedo dividir a 8 entre 4 y eso me da 2, entonces 4 es divisor de 8. 8 también lo puedo dividir entre el mismo 8, entonces me da 1, por eso 8 es divisor de 8. De esta forma, 8 es divisible por 1, 2, 4 y 8. Recordemos que todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. Por ejemplo, 8 es divisor de sí mismo, ya que 8 entre 8 me da 1. Además, el número 1 siempre es divisor de cualquier número. Podemos dividir cualquier número entre 1, ¿verdad? Además, todo número diferente de 0 tiene una cantidad finita de divisores, es decir, que se pueden contar. Por ejemplo, los divisores de 8 son 4, ¿no? Es decir, a diferencia de los múltiplos que son infinitos, estos son finitos, se pueden contar. Otro tema importante al que vamos a pasar es de criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son aquellos que nos sirven para identificar cuándo un número es divisible por otro. Vamos a estudiar la divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades, o la última cifra, es 0 o par. Quiere decir que los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 se pueden dividir entre 2, ¿no? Por ejemplo, el número 26 termina en 6, por lo tanto es divisible entre 2. El número 400 termina en 0, por lo tanto también lo puedo dividir entre 2. También 188, ¿verdad? ¿Qué números no serían divisibles por 2? Pues los que terminan en cifra impar, como 35, 15, 75, etcétera, etcétera. Luego tenemos la divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ahora recuerda que el conjunto de los múltiplos de 3 es el siguiente: 0, 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí he colocado más. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el número 120, si yo sumo sus cifras, 1 más 2 más 0 me da 3. 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el número 120 será divisible por 3. En 456, si yo sumo las cifras 4 más 5 más 6, me da 15. Y 15 es múltiplo de 3. Por eso, 456 también es divisible por 3.
Continuamos con los criterios de divisibilidad. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 4, cuando un número es divisible entre 4. Es divisible cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 o si ambas cifras son 0, ¿no? Por ejemplo, en el número 1528, me concentro en las dos últimas cifras que son 28. Es divisible por 4 porque termina en 28, que es múltiplo de 4, ¿no? Si yo divido a 28 entre 4 me da 7, o también puede ser que 7 por 4 es 28. Además, el número 1300, las dos últimas cifras son ceros, entonces es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras son ceros. Esta es una regla. Ahora la divisibilidad por 5 me dice que un número es divisible por 5 si es que la cifra de las unidades o la última cifra es 0 o es 5, ¿no? Entonces, puedo decir que en 55 termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. En 100 también la cifra de las unidades o la última cifra, como le quieras llamar, es 0, entonces también es divisible entre 5. Continuando con los criterios de divisibilidad, tengo divisibilidad por 6. Un número es divisible entre 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Es decir, si al mismo tiempo lo puedo dividir entre 2 y entre 3, entonces también es divisible por 6. Por ejemplo, en 5532. Analicemos si es que es divisible por 2. Es divisible por 2 porque termina en 2. Ya habíamos dicho que todos los números divisibles entre 2 terminan en par y este número termina en par. Además también es divisible por 3 porque al sumar sus cifras, 5 más 3 más 2 me da 15 y 15 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, si es divisible por 2 y también es divisible por 3, entonces el número 5532 también es divisible por 6. Divisibilidad por 10, ¿no? Esto es súper fácil porque un número es divisible por 10 si es que la cifra de las unidades o la última cifra es 0, ¿no? Por ejemplo, todos los números que terminan en 0, 50, 174.000, 2460, etc. Ahora vamos a ver lo que es un número primo. Un número primo es aquel número que tiene únicamente dos divisores, el 1 y el propio número. Ejemplos, dice, determina si 1, 2, 3, 4 y 5 son números primos. Vamos a ver, la condición es que el número primo solamente tiene dos divisores. Tiene al número 1 y a su mismo número. Entonces, el número 1 tiene solo un divisor, que es el mismo 1. Entonces, no es un número primo. El número 2 tiene dos divisores, al 1 y al 2. O sea, al número 1 y al mismo número. Por lo tanto, es un número primo. El número 3 tiene dos divisores también, que es 1 y 3, es decir, al 1, a la unidad y a su mismo número. El 4 tiene tres divisores, tiene 1, 2 y 4, ¿no? Entonces no es un número primo porque ya tiene más de dos divisores. El 5 tiene dos divisores, exactamente, 1 y 5, entonces sí es un número primo, ¿ya? Ahora, el número compuesto, pues es aquel que no es primo, ¿no? Es aquel número que tiene más de dos divisores. O sea, si un número es primo, entonces no es compuesto y viceversa. Si un número es compuesto, entonces no es primo. Por ejemplo, tenemos el número 1, 4 y 6, ¿no? Son números compuestos, porque el 1 tiene un solo divisor. En este caso el 4 tiene tres divisores, tenemos 1, 2, 4, es un número compuesto. El número 6 tiene cuatro divisores, 1, 2, 3, 6 es un número compuesto. Ahora recuerda, un número primo es mayor que 1 siempre. El número 1, tenemos ese caso particular, no es primo ni es compuesto, ya que tiene solo un divisor, que es el mismo número. El 0 tampoco es primo ni compuesto, ¿no? Son las excepciones en números primos y compuestos. Descomposición en factores primos. Ahora, para descomponer un número en factor primo, lo que vamos a hacer, te voy a dar un ejemplo, este es el número 180, trazamos una rayita al costado, ¿no? Y empezamos a descomponerlo en los factores primos, es decir, en sacarle la mitad, la tercia, la cuarta. Me imagino que este procedimiento ya lo has aprendido en primaria, simplemente vamos a aplicarlo. Lo primero que debemos tener en cuenta son los criterios de divisibilidad, ¿no? Por ejemplo, este número es claro que se puede dividir entre 2 porque termina en 0, es un número par. Entonces coloco el 2 ahí y divido 180 entre 2, o se le sacó la mitad, me va a dar 90.
Ese 90, si sigue teniendo mitad, le puedo seguir sacando, ¿no? También termina en 0, tiene mitad y la mitad es 45. Ahora, ¿recuerdas el criterio de divisibilidad? Este número ya no se puede dividir entre 2 porque termina en 5 y 5 es un número impar. Veamos, puede dividirse entre 3, sumo sus cifras, 4 más 5 me da 9 y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto puedo dividirlo entre 3. Al dividir 45 entre 3 me da 15. Continúo, 15 tendrá tercia también. Si sumo 1 más 5 es 6, ¿no? Y también es múltiplo de 3. Entonces también tiene tercia, que es 5. Por último, 5 es un número primo que lo acabamos de ver. Entonces 5 entre 5 es 1. Y hasta allí llegó nuestra descomposición. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo representamos? ¿No? La descomposición de 180 en factores primos es 180 debe ser igual a la multiplicación de todos los que salieron a la derecha de la línea. Es decir, 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y tú sabes que en multiplicación, ¿no? Estos dos números, por ejemplo, 2 por 2 puedo representarlos como 2 al cuadrado. 3 por 3 puedo representarlo como 3 al cuadrado. Y el 5 está solito, lo dejo ahí. Entonces, vamos a ver ahora el caso, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Recordemos la frase que le dijo, ¿no? A su primo, secuencia creciente de los divisores primos de 1260. Ahora, si yo quiero hallar los divisores primos de 1260, necesito sacar los factores de ese número. Por lo tanto, voy a sacar los factores. Aquí ya lo he realizado. 1260 tiene mitad, que es 630, que también tiene mitad porque termina en 0. Luego 315 es un número que es divisible entre 3 porque si sumo 3 más 1 me da 4 más 5, 9 y es múltiplo de 3. Y eso me daría 105, ¿no? Ahora 105 también tiene tercia porque si sumo sus cifras me da 6 y eso es múltiplo de 3. Al dividir 105 entre 3 me da 35. También al dividir todo esto entre 5, porque 35 tiene quinta, sé que es 7. Y 7 es un número primo, por lo tanto le saco la séptima y va a ser 1 y llegó toda mi descomposición. Ahora, la descomposición de 1260 en factores primos es la siguiente. Tengo que multiplicar todo lo que está a la derecha de la línea, ¿no? 2 por 2, por 3, por 3, por 5 y por 7. Represento con exponentes para que no sea tan larga mi multiplicación. Entonces 2 veces 2 es 2 al cuadrado, ¿no? 3 por 3 puedo representarlo como 3 al cuadrado, un solo 5 y un solo 7. Por lo tanto, ¿no? Si me dice la secuencia creciente, es decir, hay que ordenarlo de menor a mayor. Y bueno, en ese caso ya están ordenados, ¿no? Será 2, 3, 5 y 7, los divisores primos, ¿no? Recuerda que todos estos números que han salido a la derecha son números primos. Entonces la clave de la computadora de Rodrigo es 2, 3, 5 y 7. Bien chicos, repasen este tema, apréndanse los criterios de divisibilidad porque es algo que nos va a ayudar para todas nuestras operaciones matemáticas, ¿ya? Eso es algo esencial que ustedes tienen que saber. Y bueno, nos vemos hasta la próxima clase.